Aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos esperan su venida? Siempre el cristiano debe anhelar y siempre decir: Cristo, ven pronto. ¿Cuántos se han encontrado en un momento que dicen: Cristo, ven pronto? Porque si tú no vienes pronto, uno no sabe cómo terminaría. Y en medio de nuestras luchas y nuestras dificultades, no solamente vemos cómo anda el mundo, ni cómo la maldad se multiplica solamente, sino nosotros mismos, nuestra guerra interna con nuestra carne. Y a veces nuestro corazón, nuestras almas gritan: Cristo, ven pronto. Es como dice Apocalipsis: el espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor. Pero esa venida debemos anhelarla con todo nuestro corazón y con todas nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana glorificamos al Señor y nos anclamos en el poder de su fuerza, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Usted va a ir conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 13. Y ahí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, porque tenemos con el día de hoy 3 domingos hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Y el domingo pasado hablábamos de poner los ojos en Jesús, en hebreo, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe, puesto los ojos en Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de la suficiencia de Cristo al enfrentar nuestros desafíos. Cómo Cristo es suficiente al enfrentar nuestros desafíos como cristianos. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies y leemos Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, dice Pablo. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pueden sentarse. Por eso en esta mañana vamos a hablar acerca de la suficiencia de Cristo al enfrentar nuestros desafíos. Y cuando pensamos en este tema, entonces puede ocurrir en nosotros una serie de preguntas que realmente muchas veces no le tenemos respuesta a esas situaciones. Preguntas como: ¿cómo reaccionamos cuando enfrentamos la adversidad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo reacciono cuando estoy frente a la adversidad? ¿Qué nos sostiene cuando de momento nos vemos sumidos en la sorpresa del vivir diario? Cuando cosas en la vida nos sorprenden diariamente, entonces, ¿de qué nos sostenemos? ¿Cuál es nuestra roca? ¿Cuál es nuestro sustento? ¿En qué estamos cimentados? En los momentos en donde no salimos de una para meternos en otra, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestro sustento? Donde son tantas las situaciones que ya casi vivimos a la expectativa de qué más podría suceder. Muchos de nosotros decimos, si nos pasan tantas situaciones, que decimos: bueno, ya cualquier cosa que viene a mí no me sorprende, porque ¿y qué más puede venir? Pero también pensamos, cuando nos vienen muchas situaciones en la vida difíciles, decimos: toditas fueran para mí. Sí, Dios mío, no hay alguien más que tú puedas darle un chin de este caldo, ¿verdad? Y cuando nos vemos en una situación y cuando creemos que vamos a salir de la situación, entonces aparece otra situación y decimos: ¿hasta cuándo? Y decimos: ¿hasta cuándo? Es precisamente en estos momentos la incertidumbre y la desesperanza reina en nuestras vidas muchas veces. Que necesitamos escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en medio de esa circunstancia.
¿qué Dios tiene que decirme? Porque cuando estamos en medio de la turbulencia, en medio de la tempestad, muchas veces nos bloqueamos. Muchas veces nos olvidamos de que Dios está ahí y que está al pendiente. Muchas veces pensamos que ya Dios abandonó todo y ya Dios, pues ni caso ya me hace. Porque ya yo doy asco con tantas situaciones que me pasan. Y grito y le digo a Dios, pero veo que esas situaciones, en vez de mejorar, esas situaciones muchas veces se complican en nuestras vidas. Como hijos de Dios, necesitamos entender y recordar continuamente que el llamado bíblico es que podamos estar gozosos, firmes y satisfechos, no importa los desafíos que nosotros enfrentemos. Por eso, en esta mañana, nosotros queremos ver la palabra de Dios en Filipenses 4, 10 al 13, para que por medio de ella Dios pueda guiarnos en los procesos en la vida en que nosotros nos enfrentamos, en circunstancias adversas en que nosotros tenemos que enfrentar cada día en nuestras vidas. De eso se trata la vida del gozo. Eso se trata la vida anclada en Cristo, en la manera en que yo puedo enfrentar las circunstancias negativas. Es muy fácil estar alegre. Es muy fácil hacer las celebraciones. Nos sentimos cómodos. Pero hay momentos en que nuestra vida da un giro que entonces no nos sentimos cómodos. Y entonces, frente a esa realidad de Cristo como suficiente y nuestros desafíos cada día que tenemos que vivir, el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos hace un llamado a una vida de gozo y de contentamiento. Pero nos preguntamos, pastor, ¿cómo yo puedo en medio del dolor tener gozo y tener contentamiento? ¿Cómo en medio de las penurias yo puedo estar en ese estado, en esa condición? Cuando el momento lo que me llama es estar triste, cuando el momento lo que llama es sentir un abandono, cuando el momento lo que llama es que yo abandone todo el evangelio, la iglesia lo abandone todo, abandone a Dios y me vaya. A todos nos ha pasado esos momentos. Sin embargo, Pablo nos llama a que podamos tener una vida de gozo, a que podamos estar contentos. Por eso, al acercarnos a la Biblia, generalmente enfrentamos dos retos en la palabra de Dios. El primer reto es que no nos familiarizamos tanto con un versículo y muchas veces lo que pensamos es, y no pensamos, ¿qué tiene ese verso que decirme? Lo segundo es que olvidamos con frecuencia el contexto que está delante y que está después. Y bajo qué circunstancia se escribió ese texto. Muchas veces leemos el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo dejamos ahí. Jehová es mi luz y mi salvación, y lo dejamos ahí. Pero no sabemos en qué circunstancia el escritor escribió ese texto, en qué momento el apóstol Pablo dijo esa expresión, en qué momento el rey David pudo expresarse de esa manera, en qué momento Pedro lo dijo y por qué lo dijo y en qué circunstancias estaban viviendo. A veces pensamos, y de verdad, cuando yo leí ese texto por primera vez y vi la expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo nunca me imaginé que Pablo estaba preso. Nunca. Para mí, cuando leí el texto y cuando leí al final, lo que pensé es que Pablo estaba en una gran congregación llena de gente, alabando al Señor y gozándose en el Señor, y de repente Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es fácil. Eso es fácil. Por eso es importante que nosotros debemos conocer el contexto y la circunstancia que estaba viviendo el autor cuando el autor escribió esta frase o dijo este verso. Y entonces debemos entender la situación que estaba el apóstol Pablo. Estaba preso y estaba en una situación deprimente. Las cárceles de hoy
frente a las cárceles cuando Pablo son palacios. En las de hoy los presos tienen las 3 comidas calientes. En la de hoy tienen un espacio, aunque sea donde dormir, una colchoneta. Y algunos tienen hasta aire y abanico. Y tienen baño. Y tienen un patio para salir a recrearse. Y no tienen grilletes ni cadena. Y ellos están sueltos dentro de la cárcel. Tienen cierto nivel de libertad aunque estén presos. Parece irónico. Porque en el tiempo de Pablo, en una roca abrían un hueco y ahí metían a la persona y lo encarcelaban y le ponían grilletes en las manos y grilletes en los pies. Por lo tanto, no era fácil su movilidad. Higienizarse no era fácil. Hacer sus necesidades no era fácil. Era un estado realmente deprimente. En medio de ese estado donde Pablo no sabía al final qué iba a pasar con su vida. La única seguridad que Pablo tenía era que lo que pasara con su vida estaba en las manos de Dios y no de los hombres. Estaba en las manos de Dios y no del Imperio Romano. Él estaba confiado que su vida estaba escondida en Dios y estaba bajo la providencia divina. En medio de ese proceso, el apóstol Pablo, entonces al final de este capítulo, dice lo siguiente y da como un mandato: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Filipenses 4:4. En medio de su circunstancia, aunque dice todo lo puedo en Cristo, pero hace un llamado: regocíjense. Pero regocíjense siempre, no en un momento determinado de la vida, no cuando las cosas me van bien, no cuando tengo abundancia, también cuando estoy en un estado delicado y mi vida está en riesgo. Y usted se pregunta, al escuchar estas palabras, usted dice: ¿cómo puedo regocijarme siempre? ¿Cómo puedo regocijarme cuando estoy enfrentando la muerte? Cuando estoy bajo amenaza, cuando estoy bajo situaciones delicadas, cuando mi hijo está enfermo y el médico me dijo que le quedan 3 meses de vida. ¿Cómo me regocijo cuando me diagnostican cáncer? ¿Cómo me regocijo cuando le da un derrame cerebral a alguien que yo amo? ¿Cómo me regocijo frente a ver un familiar tendido en una caja, en un velorio, donde me duele? ¿Cómo puedo regocijarme? ¿Cómo puedo regocijarme cuando el bebé que yo estaba esperando sufrió un aborto? ¿Cómo me puedo regocijar? ¿Cómo me puedo regocijar cuando el esposo o la esposa me abandonaron? ¿Cómo me puedo regocijar cuando mi vida ha sido marcada por el pasado? ¿Cómo puedo regocijarme y cómo puedo estar regocijado siempre? Amados, podemos vivir siempre regocijados porque el gozo que poseemos proviene de nuestra relación con Jesús, de nuestra relación con Dios y no de nuestras circunstancias. Si el gozo que tenemos dependiera de nuestras circunstancias, entonces nos sentiríamos como las olas del mar. Van y vienen, van y vienen. Pero como nuestro gozo no depende de la circunstancia, entonces nuestro gozo debe ser permanente. Es porque estamos unidos a Cristo. Es porque estamos unidos a Él y Él es la razón de nuestra existencia. Decía la canción ahorita: si te tengo a ti, lo tengo todo. Y decía que sin Dios, ¿a dónde vamos? Que sin Dios, ¿a dónde irás? No hay razón a dónde ir cuando Él es que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Yo tengo que entender que mi seguridad depende de Dios y que Dios no cambia y Él permanece fiel y siempre es el mismo. Cuando yo estoy seguro de eso, entonces mi gozo no va a variar, mi contentamiento no va a variar. No importa el estado en que me encuentre, yo estaré siempre con esa actitud y esa posición
de vivir una vida en paz con Dios. Ese es el gozo. Cuando no importa que el mundo se está cayendo, pero yo estoy seguro de que Dios es el que sostiene todas las cosas. Mi gozo es cuando duermo, me acuesto a dormir, pero sé que mañana, aunque no amanezca, yo estaré seguro en Dios. Mi gozo es cuando en medio de las circunstancias y mi vida está en peligro, yo estoy confiado en que no importa lo que me pase será lo mejor, porque Dios lo ha determinado. Porque su palabra dice que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bienestar. Por lo tanto, en la situación donde me encuentre, yo tengo que estar en un estado de bienestar, porque depende de Dios y no de mí. Dios pudiera librarte de las circunstancias. Claro que sí. Como le gritaban a Cristo, si eres el Hijo de Dios, bájate. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero ¿qué era lo mejor para Cristo? La cruz, no bajarse. Quizás que es lo mejor para ti en este momento que estás viviendo la cruz, no bajarte de ella. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Por eso cuando Cristo estaba orando allí, le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Pero después dijo, si es tu voluntad, no se haga lo que yo quiera. Y era de sumo gozo para Cristo, en medio de esas circunstancias adversas, estar confiado de que lo que su Padre le había prometido, su Padre lo cumplirá. Y que la voluntad de Dios es nuestra fortaleza y nuestro gozo. Jesús decía que su mayor satisfacción y su gozo era hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Cada uno de nosotros debemos entender que nuestra mayor satisfacción debe ser hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En Filipenses 4:6, búsquelo conmigo, el apóstol Pablo, hablando frente a las situaciones de la vida que nos enfrentamos, cómo nosotros vamos a responder a eso. ¿Cómo yo voy a responder? ¿De qué manera? Frente a la enfermedad, frente a la mala noticia, la noticia negativa, al abandono, a la pérdida. ¿Cómo voy a responder? Pero ¿cómo voy a responder a la abundancia? ¿Cómo voy a responder cuando las cosas también me va bien? Entonces el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 dice, por nada estáis afanosos. Por nada estéis afanosos. La Biblia no está quitando de que yo no trate de ser diligente y que haga las cosas de forma bien. Porque, Dios me dijo que por nada estoy afanoso y suelto todo. No es a eso que se refiere, porque usted no puede ser irresponsable. Por nada estar afanoso es que los afanes no ocupen el lugar de Dios en tu vida. Que los afanes y las ocupaciones no muevan a Dios del lugar que debe estar, que es el primer lugar. Que usted entienda que no es su preocupación o su afán desmedido que va a lograr el éxito y va a lograr las cosas. Y por eso el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, no estés afanoso. Antes de afanarte o de querer estar en ese estado, usted lo que tiene que ser en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Cuando algo quiera traerme afán, cuando algo quiera traerme preocupación, lo que dice el apóstol Pablo es que yo debo ir ¿a quién? A Dios. ¿Quién tengo que ir? Al que es suficiente. ¿Cuántos de nosotros no intentamos arreglar las cosas a nuestra manera? Y no a la manera de Dios. Si no, pregúntenle a la hermana de Lázaro, cuando Jesús fue a visitarnos. Y ella estaba muy afanada. Y Jesús le dijo a Marta, tu hermana ha escogido ¿qué? Lo mejor. ¿Y qué era lo mejor en ese momento? Y nosotros podemos entender la hermana de Lázaro porque había visita. Y todos nosotros cuando hay visita en nuestras casas queremos impresionar. Eso es natural, eso es correcto. Y limpiamos la casa, y si tenemos mucho que no la limpiamos. Y arreglamos los muebles. Y tratamos de que las cosas nos salgan bien.
Y cuando la persona llega, entonces a nuestra casa tratamos de brindarle lo mejor. Lo mejor. Nadie le dice al otro, siéntate donde tú puedas. Mira a ver si encuentra donde sentarte. No, usted le da la mejor silla. Usted se va a la cocina y le prepara una picadera, un jugo. Y usted se afana por eso. Y Jesús le dijo, no era que estaba que ella no le llevara un jugo. No, es que lo mejor y lo primero. ¿Qué es lo mejor y qué es lo primero? Es Cristo. Aunque quizás ese afán usted cree que no es pecaminoso, pero yo quiero decirle a usted que mayor a ese afán y mejor que ese afán es Cristo. Que la prioridad debe ser Cristo en nuestras vidas y la suficiencia de nuestras vidas debe ser Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipo que cuando tengan situaciones, ante todo, antes de usted salir a resolverla, antes de usted salir a buscar el fiado en el colmado de la libra de arroz para poder cocinar ese día, antes de buscar fiado los 100 pesos de salsa, antes de usted ir a buscar prestado para echarle gasolina al vehículo para moverse, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ¿usted sabe qué es que el apóstol Pablo está diciendo? Que vayamos a Dios en oración y en acción de gracia. Mira, Padre, hoy yo no tengo que comer, el arroz se acabó, el fogón está, que ni rano le pasan por ahí. Yo confío en tu provisión. Y cuando viene a ver, usted no tiene que ir ni siquiera al colmado a buscar fiado, porque muchas veces el colmadero se las manda a su casa y le dice, dile a la hermana que está en la esquina que yo le mandé ese regalo. Pero debe ser Dios la suficiencia, amados hermanos. Debe ser Dios en nosotros. Pero si preferimos mejor resolver nosotros a nuestra manera, entonces Dios dice, bueno, resuélvelo. Y después que estamos metidos en el problema que le debemos a todo el mundo, entonces, Señor, ayúdame a salir de la deuda. Y viene el predicador en la iglesia y dice, esta noche vamos a cancelar las deudas. No, usted se metió en sus deudas, resuélvalas. Porque antes de hacerla, debió ir a Dios. Que cuando viene a ver, va a Dios y no tiene que hacer la deuda. Por eso el apóstol Pablo dice que vayan a Dios. Que se han dado a conocer a Dios vuestras peticiones. Que vayamos y delante de Él derramemos nuestras almas y le digamos, Señor, yo necesito esto, yo estoy en tal situación y en tal circunstancia. Que vayamos a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque como lo dijimos el domingo pasado, Cristo nos da acceso al trono de la gracia. Podemos ir a Dios de forma directa. ¿A través de quién? ¿A través de quién? De Cristo. Y si Cristo representa eso para nuestras vidas, entonces debemos aprender a accionar en esa dirección. Porque dice el apóstol entonces que sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Cuando vamos a Dios y le presentamos nuestras circunstancias, y no nos afanamos, sino que vamos a Él en oración, Dios va a traer paz a nuestro corazón. Pero es una paz que no es entendible. Ustedes se han encontrado en situaciones como esa, que usted tiene una paz en medio de las circunstancias. Yo no entiendo, pero que tengo una paz en medio de las circunstancias. Es una paz que usted no la entiende, ni la comprende, ni la puede definir. Y aunque usted se lo cuente a otro, la gente dice, yo no sé. Pero esa paz solamente la da Dios. ¿Y cuando Dios la da? Cuando vamos a Él en oración, confiamos en Él y creemos que nosotros vamos a lograr las cosas con el poder de su fuerza. Y que las cosas dependen de Dios y no de nosotros. Es por esta certeza que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a pensar, a meditar, a considerar todo lo que proviene de Dios, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, puro, amable y todo lo que es de buen nombre.
como lo dice Santiago 1, 17 al 18. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de ¿quién? De nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Usted escuchó lo que dice al final? De toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Tan valiosa que Él vino y murió en la cruz del Calvario y entregó su sangre por nosotros. Por eso decimos que si Dios no hay sombra de variación, si Dios no cambia, entonces yo debo estar tranquilo. Como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y los egipcios venían y Moisés le dijo, Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis. El tranquilo no es descuidado. Atención aquí. El tranquilo no es descuidado. Porque a veces dije, yo estoy tranquilo, pero estoy descuidado. No. El tranquilo es estar conectado con Dios y confiando en Él permanentemente. Es nuestra mirada colocada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es enfocado en Dios. Eso sí es estar tranquilo para que Dios pelee por ti. Lo que le está diciendo Moisés al pueblo es, confíen. Mantengan su confianza en Dios. No se desesperen por lo que vean. No importa cuán grande sea el ejército. No importa cuánta armadura tenga el ejército, cuánta espada o cuántas flechas o cuántas dagas. Cuántos caballos o cuántos carros. No importa la inmensidad del ejército. Miren a Dios que es más grande que todas las cosas. Porque con Dios y usted son mayoría. Las circunstancias vienen como ese ejército a acabarte. Y viene armada. Viene con espada y con jabalina. Como aquel incircunciso con espada y jabalina venía contra el pueblo de Dios. ¿Y qué hacían? Temblaban y temían. Los problemas que llegan a tu vida, así llegan con espada y jabalina y usted los ve gigantes. Y usted dice, ¿y cómo podré? Usted no puede. Pero Cristo sí puede. Cristo sí puede. Y debemos preguntarnos, ¿estamos considerando estas cosas cuando enfrentamos los desafíos de que en Cristo yo puedo? Es muy probable que estemos batallando con el gozo en nuestras vidas, con tener contentamiento, no importa la circunstancia que enfrentemos. Eso es precisamente lo que el pasaje que vamos a considerar esta mañana quiere enseñarnos. Porque el llamado del pasaje es que aprendamos que Cristo es suficiente para que tengamos contentamiento, no importa los desafíos en que nosotros enfrentemos. El llamado toma particular importancia para nosotros, pero el desafío en que está sumido el que escribe estas palabras. Las circunstancias del apóstol no son buenas. Está preso en Roma, encadenado a un soldado romano. Su vida está en juego y su destino sumido en la burocracia romana. Y esto es importante porque la tentación que enfrentamos en los momentos de adversidad es victimizarnos. Es creer que esto no me pasa más que a mí. Es dudar de que la soberanía, la bondad, el amor y la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo no está tomando esa actitud, sino que está alentando y haciendo un llamado a las iglesias y aún a nosotros a entender cómo podemos vivir siempre gozosos, cómo podemos tener contentamiento en medio de la prueba. Pablo no toma la actitud que muchos de nosotros tomamos. Ay, ¿por qué a mí?
Pero todas las cosas malas me pasan a mí. Pero a mí es el único que tiene que darme cáncer. A mí es el único que tiene que darme un derrame cerebral. A mí es el único que no puede el dinero llegar. Los hijos míos es que no pueden vestirse bien. Yo soy el único hombre que los matrimonios no le pueden funcionar. Soy la única mujer que los matrimonios no pueden funcionar. Mira qué felices se ve Juana y Julio. ¿Y por qué yo no puedo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que ir caminando y soy el que más tropiezo? ¿Por qué? Y decimos un refrán: al dedo malo todo se le pega. Y nos victimizamos. Y decimos: Señor, ya tú no me quieres. Ya Dios se olvidó de mí. Y yo ahora, no, Dios como que me odia. Dios, es que tú me odias, Dios. Ah, pero mira Fidelina, qué gozosa está. ¿Y por qué yo no puedo estar así? Pero mira qué bien y qué gozo está cantando la hermana. Ella, Fidelina, no tiene esos problemas que yo tengo, porque Dios a ella la ama mucho y a mí Dios no me quiere mucho. Y pensamos y llegan esos pensamientos y nos victimizamos. Y nos llenamos de raíces de amargura y nos alejamos de Dios. Sin embargo, Pablo no tuvo esa actitud. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a no tener esa actitud. Y a entender también que todo el mundo pelea sus propias guerras. Todo el mundo pelea sus propias guerras interiores. Yo estaba viendo una serie que decía: cuando veas a alguien en la calle, sonríele, porque todo el mundo está lidiando sus propias batallas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Fidelina y yo? Es que cuando a Fidelina le dice el médico: mire, mi doña, usted tiene diabetes. Fidelina dice: el Señor reprenda al diablo, yo no tengo diabetes, yo soy sana en Cristo. Pero cuando me lo dicen a mí, yo digo: ay, Dios mío, me voy a morir. Aquí llegó todo. Ya ni siquiera a la iglesia voy a ir. ¿Por qué Dios me hizo eso? Dios mío, ¿por qué tú me haces eso a mí, a tu hijo? ¿Te ve la diferencia? Esa es la diferencia. Que yo entiendo cuál es la razón de ser mío. Pero cuando busco la excusa, busco la salida, busco victimizarme, eso no va a ayudar. Eso no va a ayudar. Más bien yo debo confiar en que Dios es soberano. Y que si Él permitió que eso me pase, es para mi bien. Y Él tiene un propósito con eso. Y yo puedo decir: Señor, ¿en qué esto es para tu gloria? ¿En qué esto es para tu gloria? Y yo le decía a alguien que hace varias semanas nosotros estuvimos predicando en un culto, un servicio memorial de una persona que murió. Y yo le decía, creo que era Ingrid, yo le decía a Ingrid: mira, Ingrid, anteriormente a mí me invitaban a un culto memorial de esos de 7 días, 9 días, lo que ellos quisieran. Y yo decía que no. Y más, esa persona no era cristiana. Y era una mentalidad mía religiosa. Porque después, yo un día dije: pero ven acá, señores. El mejor espacio para predicar la palabra de Dios y que la gente escuche la palabra de Dios es ese momento. Porque cuando eso es un culto memorial o cuerpo presente, aunque no sea cristiana la persona, todo el que está presente está en silencio y escuchando la palabra de Dios. Entonces es la mejor campaña evangelística que podemos tener. Pero también le decía a Ingrid, y también Ingrid, tú sabes una cosa que yo he pensado, que cuando muchos de ellos no se arrepientan y estén frente al gran trono blanco el día del juicio, ahí le va a aparecer una penca pantalla conmigo predicándole el evangelio para que no tengan excusa. Y yo decía eso. ¿Usted sabe por qué?
¿Usted sabe por qué, mis amados hermanos? Porque también le dije a Ingrid, tú sabes una cosa, a nosotros se nos mueren familiares y se mueren personas y le preguntamos a Dios por qué esa persona tan joven se murió. Y no sabemos que detrás de la muerte de esa persona es la oportunidad que Dios tiene para que ellos escuchen el evangelio. Porque posiblemente hay gente ahí que nunca ha ido a una iglesia. Hay gente ahí que si en la esquina se está predicando el evangelio, mejor pasan volados. Y si están cerca de su casa, prenden el radio a 1000 para no escuchar. Sin embargo, Dios permite la muerte de esa persona para Él glorificarse y que el evangelio pueda llegar a las vidas que estaban ahí sentadas. Entonces, cuando yo entiendo eso y se me muere un familiar y hay 200 gente sentada escuchando a un pastor predicando el evangelio, entonces esa muerte está redundando para la gloria de Dios. Y entonces en vez de yo llorar sin esperanza, ahora lloro con esperanza, con gozo y con contentamiento en mi corazón. Gloria al Señor. Por eso, lo segundo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses es que debemos aprender a contentarnos. Pablo comienza esta sección expresando un gran gozo. ¿Cuál es la razón para que Pablo, quien está en prisión, se goce en gran manera? El gozo de Pablo está en Cristo. Sin embargo, su gozo es aumentado por la generosidad y el cuidado que esta iglesia ha mostrado hacia él. Habían estado pensando continuamente en el bienestar del apóstol Pablo, pero por diversas razones no habían podido enviar su colaboración. Es entonces cuando Epafrodito se convierte en el instrumento de Dios para esta misión. Una que casi le cuesta la vida. Recuerden que Epafrodito se enfermó. Y Pablo dijo, bueno, por poco mi gozo es amenazado, ¿verdad? Por esta circunstancia. El gozo de Pablo aumenta exponencialmente al ver el fruto del evangelio en esta comunidad de fe. Quienes saben dar sacrificialmente y procuran ser colaboradores en medio de circunstancias adversas y los desafíos que enfrentan. Para Pablo, el regalo de esta iglesia es un testimonio del amor de Dios hacia su vida. Podríamos decir, pues claro que su gozo aumentó. Se acaba de ser bendecido por estos hermanos. ¿Quién no está gozoso luego de recibir algo? Es precisamente esa clase de pensamiento que Pablo va a combatir en los versos siguientes. Por eso John Piper dice, Pablo inmediatamente va a decirnos que su gozo no está en el dinero recibido, que su gozo no está anclado en las adversidades que enfrenta, que su gozo está en Cristo, que es suficiente. Por eso Pablo dice, vivir es Cristo. Por eso puede decirnos que tenemos que regocijarnos en el Señor. ¿Cuándo tenemos que regocijarnos? Señores, siempre. ¿Por qué debemos regocijarnos? El pastor Tony Merida responde de la siguiente manera. Porque aún en los tiempos difíciles, el cristiano puede beber de la roca de su salvación. Y eso siempre producirá gozo en su alma y en su ser. Pablo nos dice que él, habiendo aprendido a tener contentamiento en cualquier circunstancia, desafío que enfrentara, tenemos nosotros esa clase de contentamiento. Es Cristo todo lo que nosotros necesitamos. Es Cristo todo lo que tu vida necesita, amado. Dice Jeremías lo siguiente. El contentamiento cristiano es como una joya poco común, como algo sumamente valioso que muchos creyentes no experimentan en su diario vivir. No todos, porque seamos creyentes, podemos experimentar el contentamiento en Dios. Porque muchos, en vez de contentarnos, lo que hacemos es que nos victimizamos. Annie Davis dice, el contentamiento cristiano es algo que necesitamos aprender y que lamentablemente pocos cristianos aprenden. Muchos pasan su vida cristiana a la merced de las circunstancias, afanados, ansiosos
en vez de gozarse en el Señor. Señor, ¿y por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta circunstancia? Porque Dios quiere enseñarte a que puedas tener gozo y contentamiento en medio de la circunstancia. Amén. Gloria al Señor. Algunos pensamientos del apóstol Pablo en 2 Corintios, búsquelo conmigo, 11, 23 al 30. Pablo fue bombardeado por la iglesia porque Pablo empezó a corregir una vida, una conducta pecaminosa en la iglesia. Algunos hermanos empezaron hasta a cuestionar el apostolado del apóstol Pablo. Y Pablo contesta lo siguiente, 2 Corintios 11, 23 al 30. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon, 3 veces naufragué. Y pasé un día y noche como náufrago en el mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, en peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Para nosotros no es sorprendente lo que Pablo está describiendo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido azotados 39 veces, 38 veces? Ninguno. ¿Cuáles de nosotros hemos estado presos? Ninguno. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, sí, anoche pasamos la noche sin dormir por culpa de la luz. Pero Pablo no tenía luz nunca. Pablo no tenía energía eléctrica nunca. Y Pablo dice que él estaba gozoso en el Señor. ¿Y por qué cuando se va la luz usted dice, salud del diablo? Y leo a gente que dice en Facebook, ¿por qué no se queda pegado el que baja el switch? Bendecido Dios, aleluya. Usted como cristiano no debe hacerlo así. Cada vez que se va, diga aleluya. Cada vez que llegue, gloria a Dios. Porque no importa las circunstancias. Pablo me llama a gozarnos en el Señor. Cuando voy al supermercado y veo que el pollo no lo puedo comprar, ¿qué debo hacer? Ay, este pollo está caro. Que se... ¿Tengo que hacer eso? ¿Sabe qué dice Pablo? Gloria a Dios. Qué bueno que el pollo esté ese precio, porque ya Dios me está mandando a comer berenjena. O huevo. O tallota. En medio de mi situación, yo debo verlo para la gloria de Dios. No voy a culpar a nadie de mi circunstancia, porque el único responsable de las circunstancias suyas y de las mías es Dios. Señores, mire, de verdad, de verdad, de verdad. Dios es el único responsable de lo que le pasa al cristiano, porque Él es el que lo permite. El impío no, el impío Dios lo soltó por su pecado, ¿verdad? Pero usted y yo, hasta de la más mínima cosa, Dios está pendiente de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, mira, a mí me han atracado. Pues hermanos de bandidos, a mí me han atracado. ¿Cuántos de ustedes no lo han atracado? Muchos no, pero otros sí. Mi señores, lo peor es cuando usted lo atracan.
Porque usted siente que lo están despojando de usted mismo y de su valor y de su dignidad como persona. Aunque no lo maten, aunque no lo agredan, el tan solo decir es un atraco, usted entra en pánico porque usted se ve totalmente inseguro y en peligro y se ve vulnerable. Pablo también se sintió vulnerable. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en estado que decimos, de esta yo creo que yo no salgo? Que miramos para todos los lados y todo es oscuro. Que tratamos de nadar y lo que hacemos es que nos hundimos. Que tratamos de salir y lo que hacemos es que cada vez vamos para abajo. Pablo estaba en alta mar, náufrago. Sí, en oscuridad y estaba y rodeado de agua por donde quiera. Y sin saber si podía ser rescatado o si iba a morir ahogado o si podía aparecer un tiburón y se lo podía comer. Pero en medio de eso, Pablo dice, yo me mantengo firme y contento en el Señor. Y si en algo hay que gloriarse, yo me gloriaré, pero ustedes saben que en mi debilidad. Y ellos como que los apóstoles contaban como su currículum, era como los sufrimientos que habían tenido. Y yo a veces pienso que cuando los discípulos se veían, oh, Lisauri, pero mira, me dieron una paliza por causa del evangelio. Y mira, eso que está ahí, fue en tal sitio predicando. Ese abollón que tengo en la cabeza fue una pedra que me dieron por hablar de Cristo. Pero dicen contentos. Esa oreja que me falta, me la mocharon en Tiatira por hablar de Cristo. Ese dedo que me falta, mira, ay Dios, ese dedo, mira, está bonita mi mano, me falta el dedo. Fue en Colosas que me lo mocharon. Esos 3 dientes que perdí fue una trompa que me dio un romano por hablar de Cristo. Eso es lo que hablaban los hermanos cuando se reunían, cuando se veían. Nosotros hoy no. Ay, ¿tú viste lo que publicaron en Facebook? ¿Tú viste lo de Instagram? Hoy tú no sabes lo que está pasando en Venezuela. Y de eso que hablamos. Sin embargo, los cristianos de ese tiempo, cuando se reunían, era hablar de cuánto habían sufrido por la causa de Cristo. Y eso era de sumo gozo y de inspiración para todos, el sufrir por la causa de Cristo. Pero somos tan ñoños, que si no llegó el agua esta semana, estamos maldiciendo al que abre el agua. Y no estoy diciendo que es irresponsable. Está bien, no estoy diciendo eso. El que le toque echar el agua que cumple y la eche, el que le toque poner la energía eléctrica que la ponga. Pero si no está, mi conducta y mi actitud debe ser para la gloria de ¿quién? De Dios. Ninguno de nosotros hemos sufrido hasta el punto de Pablo. No, ninguno de nosotros hemos padecido hasta el punto de lo que Pablo padeció. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba en una situación, según 2 Corintios 12, 7 al 10, con respecto a un aguijón que le fue dado en su carne. Y la respuesta que Dios le dio al apóstol, a Pablo, al que dice en Corintios que subió al tercer cielo y vio cosas, mire, que nadie ha visto como ser humano jamás y que no es posible contarlas. Ese Pablo dice que para que no se gloríe de manera desmedida, entonces se le dio un aguijón. Y escuche lo que dice, búsquelo conmigo, 2 Corintios 12, 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, para evitar de que yo me llene de ego y que me crea más importante que todos los hermanos de la iglesia, o para que me crea el superapóstol, porque los cristianos de hoy escuchamos un evangelio distinto en el sentido de que usted está para reinar, usted está para esto, usted está... No, Pablo dijo. Y a veces vemos predicadores que empiezan a fanfarronear las visiones que tuvieron y los sueños y cómo Dios le ayudó a sanar a una gente y yo fuego y que soy un hombre de unción para que todo el mundo le tema y nosotros decimos, ay, ese es el ungido del Señor, ese hombre ni se puede tocar. Tírelo por el primer barranco que usted lo encuentre.
Porque Pablo vio todo eso y lo que dice es que Dios lo que le dio fue un aguijón en su carne para que no sea que presumido. Dios nos pone circunstancias en nuestras vidas para que no seamos ¿qué? Presumidos. Si tengo una lucha con el tabaco, a veces nos llega el pensamiento y decimos, bueno, el día que yo deje ese tabaco ya yo voy a ser perfecto. El día que yo deje de jugar quiniela o mi tendencia a eso, yo voy a ser perfecto. A veces pensamos eso. El día que yo vence esa lucha con el alcohol y que ya me dé lo mismo, yo voy a ser perfecto. Usted no va a ser perfecto si no está anclado en Jesús. Porque Jesús es la razón de tu perfección. Entonces Pablo dice que para evitar ser presumido, entonces una espina me fue clavada en mi cuerpo. Un aguijón es lo que la abeja y la avispa, una ponzoña, ¿verdad? Te clava. Y eso te da que un dolor y te hincha y te da fiebre. Y otros que somos muy alérgicos, nos da una cosa así, se nos hacen unos hoyos en la piel que usted dice, ay Dios mío. Se le dio una espina, me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás. Y usted dice, pero un mensajero de Satanás, sí, pero Dios permitió que eso ocurriera. Para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, ¿qué le dijo Dios? Te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas cosas nosotros nos damos al Señor? Ay, Señor, llévatelo. Ay, Señor, quítame este problema. Ay, Señor, sáname esta enfermedad. Y no somos sanados. Ay, Señor, mate a esa vecina. Y esa vecina no se muere. Cada día la veo con más vida. Eso es un aguijón. Esa es su prueba, hermano. Tiene que bastarte la gracia del Señor. Tiene que bastarte Cristo como suficiente. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Sabiendo que yo soy débil y Cristo es fuerte. Sabiendo que lo único que yo necesito es a Cristo. Y que Cristo es todo lo que tengo. Y que Cristo es todo lo que necesito. Entonces dice el apóstol Pablo, por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cada dificultad hace que Cristo crezca en nuestras vidas. Cada desafío hace que Cristo sea más grande en nosotros. Cada situación hace que yo pueda menguar y que Cristo pueda crecer en mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Filipenses 4, 10 al 13 quiere enseñarnos que nuestra satisfacción debe estar en Cristo y solo en Él. Eso es aprender a contentarnos. El consejero bíblico Robert Jones define esta clase de contentamiento de la siguiente manera. El contentamiento cristiano es encontrar satisfacción interna en Cristo solamente y en su provisión para ti. Es experimentar su paz y saber que Dios es bueno, aunque tus circunstancias no sean buenas. Dios es bueno, aunque mis circunstancias no sean buenas. Amén. Gloria al Señor. A veces nosotros tenemos situaciones no solamente difíciles en cuanto a temas económicos que nos hace falta o enfermedad. También estamos tan sanos y quitamos nuestra mirada de Jesús. Oiga, porque a veces las circunstancias, muchas veces difíciles, nos empujan a Cristo. Sí, yo he visto gente que se ve en situaciones difíciles y son empujados a Cristo. ¿Verdad que sí? Y otros, en medio de sus circunstancias difíciles, se alejan de Cristo.
Pero también hay otros que cuando están en abundancia no se acuerdan de Dios. Como estoy sano, no oro. Como estoy joven y lleno de fuerza, no busco a Dios ni oro ni nada de eso. Como cada mes yo cobro 100,000, 200, 300,000 y en el banco tengo mi tarjeta de crédito que voy poncho y saco mi cuarto y me mantengo el mes entero y no tengo necesidad, entonces no tengo necesidad de ir a Dios para nada. Yo no sé quién está en ese estatus, pero hay gente que está en ese estatus. Sí, tengo mi nevera llena, hice la compra ayer. ¿Quién acabadito de comprar y de venir al supermercado y llenó la nevera de comida? Va y ora al Señor. Y dice, Cristo, gracias por esta nevera llena. No, a veces cuando está vacía así fácilmente, Señor, lléname mi nevera. Pero cuando está llena, ni decimos, Señor, gracias por llenarla. Eso nos pasa. Cuando estoy sano, tengo una buena casa, tengo un buen vehículo, tengo una finanza, miren, que fluyen. Y fluyen, ¿verdad? Me acuerdo de Dios. Todavía yo no he llegado ahí, pero yo llegaré. Entonces, la palabra de Dios nos tiene consejo también para esos que están como Grady, que le fluye fácil la finanza y sin ningún tipo de problema, que duerme tranquilo, la luz se va y él tiene inversor que le da su abanico bien y tiene una planta eléctrica de gasoil que la prende, el aire funciona. Sí, los que están como Grady, también la palabra de Dios nos llama a enfocarnos en Jesús y ver que Jesús es suficiente. Proverbios 37 al 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Oh Dios, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Bueno, todos debemos hacer pedirle eso a Dios. Todo lo que estamos aquí, ¿verdad que sí? Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Que no me dé ni pobreza ni riqueza. No es que la pobreza o la riqueza sean malas. Él va a explicar ahora por qué. ¿Verdad? ¿Por qué? Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Es decir, el antídoto para yo estar gozoso, tener contentamiento y serle fiel a Dios, no es que seamos ni pobres ni ricos. ¿Usted sabe cuál es? Es que yo pueda estar enfocado en Jesús. Amén. Porque si estoy enfocado en Jesús, no importa cuán miserable económicamente sea, yo seré rico. Si estoy enfocado en Jesús, no importa cuánto dinero yo tenga o vea, mi dinero no va a ser el soporte, sino ¿quién? Cristo. Porque todo eso es temporal y pasajero. Podríamos llegar a pensar que es obvio que vamos a tener contentamiento en la abundancia. Sin embargo, el contentamiento en la abundancia es un gran reto. Veamos lo que nos dice la Escritura en Eclesiastés 5:10 y en 1 Timoteo 6:9 al 10. Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Usted a veces se harta de malas maneras y eso no le trae felicidad. ¿O sí? No, sofocado. No. Primera de Timoteo 6:9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los unen en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal.
Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. En medio de la abundancia podemos volvernos arrogantes y llegar a pensar que nuestro contentamiento y seguridad está anclado en nuestras posesiones. Sin embargo, nuestra seguridad debe estar en el único que es capaz de brindarla. Veamos lo que dice Pablo, advirtiéndole a Timoteo en este sentido. Y Pablo le dice, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dile que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la verdad o la vida verdadera. En este sentido, debemos entender que tanto los tiempos de necesidad como los tiempos de abundancia a nuestras vidas pudieran desenfocarnos de la verdad que es Cristo y de nuestro verdadero gozo que es Jesucristo. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos entender lo que dice Pablo. Y lo dice en el tema del secreto de su contentamiento. Que él, no importa la circunstancia donde él se encuentre o cómo se encuentre, él todo lo puede en Cristo, porque Cristo le fortalece. Por eso Jesús nos dice en Juan 4:14, si nosotros vemos a Jesús como nuestra única fuente y Salvador, entonces nosotros nunca vamos a tener sed. Vamos a entender que Cristo es suficiente y que Él es la única razón. San Juan 4:14 dice lo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. ¿Y por qué usted se siente sediento? Beba de Cristo. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida. Si usted está sintiendo, viendo que su agua se está escaseando y que está seco, beba de Cristo. Porque cuando beba de Cristo, dice la palabra de San Juan, que su interior se convertirá en una fuente de agua viva. ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar donde el agua sale? Bueno, ahí en Las Marías. Esa agua no se agota. ¿Y de dónde sale? La tierra brota agua. Así somos nosotros en Cristo. Como Las Marías. Siempre estamos refrescantes. Mientras todo el mundo tiene calor en Neiva, en Las Marías está como fría. Como el agua en su tinaco que está estancada, está caliente. La de Las Marías, ¿cómo está? Entonces el agua del que no tiene a Cristo es como el agua del tinaco, en medio del sol, que está caliente. Pero el agua del que tiene a Cristo es como el agua de Las Marías, que siempre está, ¿qué? Fresca, fría, apetecible. Todo el mundo quiere coger para allá. Todo el mundo quiere estar ahí. ¿Cuántos no quisieran estar en Las Marías? Yo le digo, mi hermano, vamos, todos, móntense en las guaguas y vamos para Las Marías, te dan un chapuzón, hasta Mercedes iría. Con este calor que hace. Con este calor que hace, ¿verdad? Todos quieren estar allá. Cuando tu vida está anclada en Cristo, cuando tu vida ha bebido del agua de Cristo, otros quieren lo que tú tienes y otros quieren estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque Cristo es todo lo que usted tiene. Usted no necesita más nada. Usted en Él está completo. Solo desee a Cristo en este mundo y no necesitará más nada. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres
Bendito Señor por los siglos de los siglos. Nadie más puede llenar el vacío existencial que existe en nuestras vidas, más que tú, Jesús. Nadie más puede llenar el vacío de nuestros corazones. Nadie más puede darnos. Vete a sentar, vete. Sí, pero vaya a sentarse. Sí, vaya a sentarse. Nadie más es el enfoque de nuestras vidas que no seas tú. Porque tú eres nuestra única esperanza y en ti estamos anclados. En un mundo convulso, en un mundo que la guerra, la desesperación y la desesperanza es el titular de todos los periódicos. Hoy tú nos haces un llamado como iglesia a mirarte a ti, Jesús. A mirarte como autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, fijados en ti, Señor, y anclados en ti como nuestra roca y como nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que podamos en medio de la necesidad o de la abundancia, en la salud o en la enfermedad, en la persecución o en la tranquilidad, estar contento, estar gozoso en ti y tener paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Déselo fuerte el aplauso. Siéntese unos minutitos. Aleluya, siéntese unos minutitos en esta